Sí, Dios les bendiga, hermanos. En esta domingo vamos a meditar en la palabra del Señor que nos trae este domingo. Y el texto base se encuentra en el libro de Mateo capítulo 8, verso 5. Y vamos a hablar de este tema, pero quiero leerlo primero. Dice así, San Mateo capítulo 8, verso 5. Estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente enfermo y atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este va, y al otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Padre, te damos gracias en esta hermosa y maravillosa mañana, Señor, por tu palabra, que es alimento para nuestra alma, nuestro corazón. Alimentanos hoy, Señor, por medio de tu palabra, porque no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale continuamente de tu boca. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Produce en nosotros aquello para lo cual tú la envías a nuestros corazones. Bendigo a mis hermanos que están oyendo y esperando esta palabra tuya, Señor, para que sea de bendición en sus corazones y en sus vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana el tema es acerca de algo que nuestros teólogos han llamado la autoridad delegada, o la autoridad que es de Dios, que viene de Dios, que Dios respeta, y que no solo respeta, sino que Dios escucha y responde. Y el texto base pues es el que leímos. Este centurión dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está gravemente mi Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Entonces vamos a entender algo, hermanos, en este principio de lo que algunos de nuestros teólogos han llamado la autoridad delegada. La autoridad delegada es aquella que Dios, que va de acuerdo con el corazón y con el plan de Dios. Es la autoridad, o es una persona que tiene autoridad sobre otras. Esto se le llama autoridad delegada. Y la autoridad delegada es una autoridad con la cual Dios avala, está de acuerdo, o con la cual Dios mismo estableció. Quiero poner unos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué tipo de autoridad? Hay varios tipos de autoridad con las cuales son autoridad legítimamente establecidas conforme a los proyectos y principios espirituales del plano divino. Por ejemplo, un papá tiene autoridad sobre su familia y es una autoridad familiar, ¿verdad? Una mamá tiene autoridad sobre sus hijos y es una autoridad con la cual Dios estableció y con la cual Dios está de acuerdo, y Dios no solamente está de acuerdo, sino la avala, la respalda, la aprueba. Y vamos a ver qué conlleva este tipo de autoridad, qué beneficios tiene en el plano espiritual o en el plano eclesiástico. Hay una autoridad espiritual que Dios respeta, y esa es la autoridad del pastor sobre sus congregantes. Y ahorita vamos a ver qué tanto beneficio tiene estos tipos de autoridades sobre las personas que están bajo autoridad, o todas las personas que tienen autoridad sobre otra persona, que es la autoridad que Dios avala. Vamos a ver que hay bendiciones en esto. Por ejemplo, hay una autoridad que tiene el dueño de una empresa. El dueño de una empresa tiene una autoridad con respecto a sus empleados. Y esta es una autoridad que también Dios avala, Dios aprueba y Dios está de acuerdo. Hay una autoridad, la autoridad de los rangos militares, ¿verdad? Esa Dios también la estableció.
el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el general, los capitanes y los rangos menores, todos están bajo autoridad, que es el caso de este centurión o soldado. El centurión es un capitán, un jefe de centurias, de 100 soldados. Pero también hay una autoridad política. Esa autoridad política vendría a ser aquellos que el pueblo elige como sus alcaldes municipales o presidentes municipales, gobernadores estatales o aún presidentes de una nación. Entonces esta es una autoridad que Dios también avala y respalda en su momento. Pero nosotros, aparte de esto, queremos explicar qué bendición trae el entender este principio y saber que Dios avala esta autoridad, pero qué beneficios trae, y entender esto nos va a traer muchas bendiciones a nosotros. Entonces, dice que este centurión vino a Jesús y le pidió por uno de sus siervos, de sus criados, y le dijo: mi siervo o mi trabajador, en el caso actual, mi trabajador está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y entonces le contesta el centurión o el soldado, el jefe de 100, por eso se llama centurión, y le dice: no, Señor, no es necesario que vayas, solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad. O sea que él tenía una autoridad arriba de él, que era el César o el emperador, pero entendía que él estaba bajo autoridad, pero tenía también autoridad sobre 100 soldados. Y entonces él explica y le dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad, y yo le digo a mis siervos: ve y va, y ven y viene, o haz esto, y lo hace. Entonces, cuando el Señor Jesús oyó esto, dijo: este Señor sí sabe lo que es la autoridad delegada, aunque no se le llamaba ni se le denominaba autoridad delegada, pero ahorita lo estamos tratando de explicar para hacerlo sencillo para los que nos escuchan. Y el Señor dijo: ¿está entendiendo él lo que es la autoridad que Dios respeta? Dijo el Señor Jesús dentro de sí, ¿verdad? Porque les dijo a sus discípulos: no ha visto en Israel, ni en Israel he hallado tanta fe como este hombre. Y luego, ¿qué sucedió? La autoridad delegada es la autoridad que Dios respeta, y que el Señor Jesucristo, fíjese bien, escucha cuando estas personas que están con autoridad sobre otros hacen oración o interceden por sus subordinados o por aquellos sobre los cuales ellos tienen autoridad. Este es el principio, hermanos. Una persona que está en autoridad sobre otras, que es una autoridad que Dios avala, porque hay otro tipo de autoridad que Dios no avala, ¿verdad? Pero no lo vamos a revolver, vamos con esto primero. Este tipo de autoridad que Dios respeta, no solamente la respeta, sino también que oye la oración y Dios responde la oración. Pero vamos a verlo. ¿Qué pasó en el verso 13? Dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este centurión entendió los principios de autoridad delegada, de autoridad legítima o autoridad establecida y respaldada por Dios, que era su caso, como en muchos de los casos de nuestro diario vivir. Pero no solamente descubrió eso, sino que descubrió que Dios avala esta autoridad, la prueba, y cuando este tipo de personaje que está en autoridad clama a Dios por los que están bajo su autoridad, entonces Dios escucha la oración, y no solamente la escucha, sino que la responde. Este es un principio espiritual y se aplica a varios principios. Dije que la autoridad familiar, también dije la autoridad empresarial sobre los empleados de un patrón que tiene empleados, y sobre la autoridad política de los personajes que se establecen como gobernantes sobre nosotros por los periodos que democráticamente el pueblo asigna. Y hay gobernantes que son establecidos bajo no autoridad del pueblo o no autoridad establecida, son esos que
esos dictadores que llegan al poder y esa es la autoridad que Dios no avala ni aprueba. Pero vamos a hablar ahorita, eso será otro tema, pero hoy vamos a hablar de la autoridad que Dios, con la cual Dios aprueba, está de acuerdo, y no solamente está de acuerdo, y no solamente la persona que está autoridad. En este sermón vamos a descubrir que cuando la persona que está en autoridad sobre otras clama a Dios, Dios escucha, y Dios no solamente escucha, sino que responde a la petición de la persona que está bajo la autoridad o sobre autoridad delegada. Y aquí vemos este principio. Cuando este señor que estaba bajo autoridad le dijo, tengo un siervo, un trabajador que está enfermo. Y el Señor dice, voy y los voy a sanar. Y él le dice, no, porque mira, yo entiendo que solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo sé que tú estás bajo autoridad y que lo que tú dices en el plano espiritual sucede en el plano físico. Y en el verso 13 dice que entonces Jesús dijo al centurión, bueno, si es así, ve. Y como creíste, te será hecho. Entonces, vamos a ver que la autoridad delegada, otros textos con respecto a la familia. La autoridad delegada que Dios dio al padre sobre sus hijos, a la madre sobre sus hijos, al abuelo sobre sus hijos, nietos y aún bisnietos. Hay una autoridad allí espiritual que tiene que entenderse este principio, porque va a ser de bendición en los finales de los tiempos para muchos de la comunidad cristiana de la iglesia de Jesucristo. Son secretos que están revelándose en los finales de los tiempos. Entonces tenemos que entenderlo. Miren, Mateo 17:15. Vamos a ver este caso. Mateo 17:15 dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Aquí está otra vez la autoridad familiar, ¿verdad? Vamos a ver tres episodios en cuales la autoridad familiar hace una petición, una oración a Dios. Esta autoridad por sus hijos o su familia sobre la cual él tiene autoridad. Fíjese, Señor, ten misericordia de mi hijo. Era el padre. Dice, Dios dijo, Dios está de acuerdo con esa autoridad familiar porque Dios la estableció. De mi hijo, que es lunático y padece mucho porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Entonces Dios, entendiendo que Él es padre de su unigénito hijo, y luego padre de la creación y luego padre de los ángeles, como que Él entiende el sufrir o la necesidad o el corazón de un padre. Entonces cuando Dios se da cuenta que un padre clama por su hijo, Dios siente empatía y dice, es que Él siente lo que está padeciendo su hijo, y no solamente Dios lo oye, sino que le responde. Vamos a ver que en el verso 18, ¿qué dice con respecto a este caso? Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella misma hora. Cuando este padre vino con su petición al Señor Jesucristo, porque él tenía autoridad sobre su hijo, porque era un padre, dice que la respuesta de su oración fue, reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella misma hora. ¿Verdad? Aquí está la autoridad delegada, familiar, con la cual el Dios estableció, y Dios está de acuerdo con esto, con esta autoridad. Mateo 15:22. Mateo 15:22, otro caso. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Este caso era no un padre, sino una madre. El padre y la madre tienen una autoridad familiar sobre sus hijos. Son autoridad.
Y dice que esta mujer salió gritando de la tierra de Canaán, clamando y dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y es el caso cuando Jesús les dice: no, está bien echar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y cuando esta mujer le contesta: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Cuando Jesús oyó esto, él tuvo que decir: qué tremendo, grande es tu fe, grande es tu fe. Le vuelve a contestar lo mismo que al centurión, ¿verdad? Porque era cananea, era una mezcla de judío con sirios. Entonces se les tenía por la élite del pueblo de Israel como gentiles. Y el Señor aquí como que aparentemente avalaba ese pensamiento de elitismo. Pero cuando le dijo esta señora: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces el Señor dijo: grande es tu fe. Y luego el verso 28 está la respuesta a la oración. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, mega es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. La autoridad delegada que hace oración por sus subordinados, por sus gentes sobre las cuales tiene autoridad, Dios el Padre Celestial la escucha. No solamente la escucha, sino que contesta esta petición. Mateo 9, 18. Vamos a ver otro caso. Mateo 9, 18. Dice: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Otra autoridad. ¿Por qué dice? Porque dijo hija, o sea, era el padre. Cuando un padre, una autoridad viene con una petición a Dios, entonces esta autoridad sobre los que él tiene autoridad, cuando ora por los que él tiene autoridad, Dios contesta. Mientras él decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la petición de este hombre con autoridad, este padre por sus hijos, por sus hijas? Mateo 9, 25. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó y se difundió su fama por toda aquella región. Cuando él fue a la casa, y los que estaban en la casa de este principal estaban haciendo alboroto y los lamentos, ¿verdad?, que se acostumbraba por cultura hacer en el pueblo de Israel, los lloradores ya estaban haciendo alboroto. Dice que cuando él llegó les dijo: no está muerta la niña, y luego se burlaron de él, dice aquí la palabra, ¿verdad? Pero él dice que les pidió que salieran un momento y dijo: no está muerta la niña, solo duerme. Cuando salieron los lloradores, el Señor Jesús, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Entonces, hermanos, aquí lo que tratamos de descubrir es que las personas que tienen autoridad sobre otras, cuando claman a la autoridad superior, que es la divina, Dios escucha a los que están sobre autoridad, y los escucha, no solamente escucha y responde. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la iglesia de Jesucristo en México está cumpliendo o haciendo su tarea de la autoridad delegada. Me estoy refiriendo a la autoridad delegada de los padres y los abuelos sobre los hijos, las madres sobre sus hijos. Están haciendo su tarea porque es evidente. En México el coronavirus ha menguado.
Y yo les voy a decir la causa espiritual y el secreto por el cual ha menguado, porque la Iglesia de Jesucristo en México está cumpliendo su labor de la oración delegada de los abuelos y de los padres sobre sus hijos. Sí, porque es evidente, o sea, eso es real, es una evidencia. ¿Cómo está en Chile, Brasil, España? En España hay muy poco pueblo de Dios, muy poca iglesia de Jesucristo, iglesia cristiana. Italia, donde supuestamente está la sede del cristianismo, ¿no van ya en su tercera o cuarta ola? ¿No volvieron a reprimir a la gente para que no salga ahora con lujo de violencia? En México, hermano, la evidencia de que la iglesia está orando y cumpliendo su labor es esta, que el coronavirus ha estado menguando. ¿Por qué? Porque nuestras madres, después de hacer de comer y de moverle en la estufa a la olla del guiso y de los frijoles y del arroz y de servirnos a todos, y nuestra hermanita, la mamá de nuestras madres, cuando acaban su faena y nos sirven a todos nuestro plato en la mesa y se van a dormir por la noche, antes de dormir, la iglesia, me refiero a las mamás y los papás, hacen una oración a Dios y le dicen: Señor, cubro con la sangre de Cristo y la sangre del Cordero a mi hijo, cubro con la sangre del Cordero a mi hija, cubro con la sangre del Cordero a mis nietos y a mis nietos, y se duermen. Pero Dios escucha esa oración, y no solamente la escucha, sino que está teniendo efecto. Esos viejitos, hermanos, abuelitos que ya se jubilaron, que a veces decimos, pues ya no hace nada, el viejo, mira, nada más está ahí de oquis. Pues ese viejito, ese ancianito, ese abuelito que ya terminó su vida laboral y se jubiló y que aparentemente no hace nada, se le va el sueño a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, porque así me pasa a mí, porque yo ya estoy viejito. Y a nosotros los viejitos cristianos, Dios nos despierta en la madrugada y el viejito empieza a decir, cuando abre sus ojos, pues como no tiene ya fuerzas como para más que para orar, en México está cumpliendo la labor que le corresponde. Esos viejitos que algunos decimos, ese viejito ya no sirve para nada, pues ese viejito es el que te está protegiendo de las plagas venideras y del coronavirus, porque ese viejito cuando abre sus ojos a las 5 de la mañana empieza a decir: Dios, cubro con la sangre del Cordero a mi hijo, cubro con la sangre del Cordero a mi hija, cubro con la sangre del Cordero a mi nieto y cubro con la sangre del Cordero a mis bisnietos. Y se levanta. Y la evidencia es, hermanos, que en México esta cosa que en otros países ha hecho estragos, gracias a Dios en México la iglesia está cumpliendo con su labor de la oración de la autoridad delegada. Y me refiero a la autoridad delegada de la iglesia, de los papás sobre sus hijos. Cuando digo de la iglesia no estoy hablando de un gran hombre de Dios que convoca a una cruzada contra el coronavirus. No me refiero a ningún gran hombre argentino, mexicano o chileno, sino a esas hermanitas gorditas que hacen de comer para su familia y cuando terminan la noche van y antes de dormir se hincan su rodilla y empiezan a cubrir con la sangre del Cordero a toda su familia. Eso es el principio que está aquí, que hemos visto cuando la autoridad clama al Padre por los que ellos tienen autoridad. Entonces Dios empieza a hacer el milagro y a todos les contestó, le contestó al centurión, le contestó al padre, le contestó a la madre y le contestó a otro padre cuya vida ya estaba muerta su hija y dijo que el Señor la resucitó. Entonces, hermano, tenemos que entender esto y que descubrirlo y tenemos que, en la revelación que Dios nos da caminando en este tiempo que nos tocó vivir, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia.
que oiga, porque Dios nos va a guiar de esta forma, porque Él lo prometió y dijo que Él nos recordará todas las cosas que Él dijo que habrían de venir. Y si nos dejamos guiar con la estrategia divina, nosotros vamos a ser más que vencedores. Porque el Señor dice en su palabra en Apocalipsis 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En el Apocalipsis, en los finales de los tiempos, hay un pueblo y una iglesia que vence sobre el coronavirus y sobre las otras plagas que se van a soltar sobre la tierra, más letales que esta, y que tienen al mundo encerrado en jaque dentro de sus casas, y que ha dado al traste con infinidad de industrias y de comercios y de familias. Y no solamente esto, sino que las consecuencias que aún no se han dicho, las depresión que viene sobre el encierro, las violaciones que hay por sus propias familias de niños y niñas, eso todavía no se descubre, no se ha evidenciado, pero está sucediendo porque Satanás tiene control, se aprovecha de esto. Pero la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que entender lo que hay un pueblo que la palabra de Dios dice, y estos ancianitos y estas mamás y estos padres que antes de dormir hacen la oración y hacen esta oración, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es una arma para los finales de los tiempos, y los padres y madres que han descubierto esto y descubierto que hay una autoridad delegada, protegen a sus hijos con la sangre del Cordero y hacen esta oración: protejo a mi hijo fulano con la sangre del Cordero. Es una evidencia por lo que estamos viviendo. Ahora no debemos de confiarnos. Y aunque nosotros sabemos esto, hermanos, mi recomendación es seguir usando las medidas que dan las autoridades. No por esto, yo no estoy enseñando de que, sí, ya descubrimos eso, Pastor Horacio, vamos a quitarnos el tapabocas y vamos a... No, ese no es el consejo. Aunque nosotros descubrimos que esta es lo que funciona, mi recomendación es que sigas usando las medidas precautorias que da la autoridad. No por nosotros, pero sí por ellos. Que uses tu tapabocas, que te laves las manos. Pero lo más importante es que los papás hagamos uso de la autoridad que Dios nos dio sobre nuestros hijos para cubrirlos con la sangre del Cordero, para que este virus y cualquier otra plaga no los toque, porque le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. En estos últimos tiempos, la iglesia de que hablo es esas ancianitas y ancianitos que están intercediendo por sus hijos y sus nietos, esas mamás que hacen el caldo para servirle a todos y antes de ir a la cama claman y cubren con la sangre del Cordero a cada uno de sus hijos. Es evidente, en México se está haciendo la tarea. Tenemos esa bendición y vamos a seguir haciéndola, porque el Espíritu Santo tiene que seguir enseñándolos y nosotros tenemos que seguir dependiendo de Él y dejándonos guiar por Él, porque es necesario, porque Dios no nos dejó desamparados, porque Dios no llega tarde, porque Dios es oportuno, porque Dios sabe la respuesta y Dios sabe cómo hacerle. Y nos dice, por medio de su palabra y de sus siervos, qué es lo que debemos de hacer. Por eso, vamos a seguir haciendo los padres, madres, abuelos, abuelas, porque esto es lo que está venciendo al coronavirus en nuestra amada patria, México. Y a pesar de eso y con todo eso, vamos a guardar las medidas. Yo no estoy enseñando otra cosa, sino que guardemos lo que dicen las autoridades, pero que sigamos haciendo lo que ya estamos haciendo, porque es evidente. La iglesia de Jesucristo está cumpliendo con su tarea. La iglesia en Chile no está cumpliendo mucho. La iglesia en Brasil no está cumpliendo mucho. Yo se los aconsejo si llega este sermón hasta allá. La iglesia en España son muy poquitos. Es manada pequeña. En Italia, hermanos, donde supuestamente está la sede del cristianismo, según, muy poca iglesia. Mucha gente en Italia se declaran ateos, y según ahí está la sede del cristianismo. Pero la iglesia, nuestro líder de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo, dice la palabra, y está en los cielos, de donde también esperamos nosotros. Nuestra cabeza,
no está en ninguna ciudad del mundo. Nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y esta cabeza nos está nutriendo, nos está guiando, nos está enseñando de la manera correcta. Si no lo has hecho, hermanos, hermana, padre, madre, viejito, ancianito, abuelito, abuelita, hazlo. Cubre a todos sobre los cuales Dios te dio una autoridad que viene de Él delegada, porque esto está funcionando y vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, gracias por tu hermosa y maravillosa palabra. Cubro con la sangre del Cordero a mi hijo Israel, para que sea librado y protegido con tu sangre de todo mal. La sangre de Cristo lo cubra, que sea un escudo sobre todo coronavirus, virus y otra plaga más que pudiera presentarse. Los cubro en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Cubro a mi hijo Emanuel y a su esposa Dianita con la sangre del Cordero. Los cubro como un escudo para que sean protegidos de todo virus, de toda peste destructora, de toda, Señor, plaga que pudiera llegar. Ellos ya tengan su escudo. Yo, en el nombre de Jesús, como Padre y autoridad, los cubro con la sangre del Cordero. Cubro a mi hijo Ezequiel con la sangre del Cordero para que sean protegidos donde quiera que estén, donde quiera que anden, con la sangre del Cordero como un escudo, y contra todo otro virus, plaga o peste que se presente, que sabemos, Señor, no sabemos cuándo ni dónde, pero sabemos que va a venir, sean cubiertos mis hijos con la sangre del Cordero. Cubro a mi esposa con la sangre del Cordero en el nombre de Jesucristo, para que, Señor, sea librada de todo virus, y si estas plagas llegaran a ser mella en ellos, no, el escudo de tu sangre le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, y en el nombre de Jesús yo los cubro a mi esposa. Cubrimos a Les, que está con nosotros, para que sea cubierta con la sangre del Cordero de todo virus, de todo coronavirus y de toda peste que pudiera presentarse. Sean cubiertos en el nombre de Jesús como un escudo que los protege de parte tuya, con la autoridad que tú nos has dado sobre los que nosotros están a nuestro cargo, sobre los que están a nuestro cargo, los que tenemos que dar cuentas por ellos, nosotros, los padres, los abuelos, las mamás, las abuelas. Pedimos por nuestros hijos, nietos y bisnietos, y los cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús, a quien sea dada gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz
cuenta que ya está allá. Jesucristo yo veré. Haga cuenta que ya está arriba. Vamos, iglesia, vamos. Vamos, iglesia, ponte de pie. Ponte de pie, iglesia. Al Cordero No pare de cantarlo. No pare de cantarlo. con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré. Y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. Para el Señor. Para el Señor ese aplauso. ¿Cuántos creen que lo van a ver allí? A ver, levanten su mano los que creen que lo van a ver.